Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y qué bendición que nos permitan llegar hasta sus hogares una semana más a través de radio, televisión y a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición. Soy el ingeniero Víctor Rivera, le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario, recordándole también que usted nos puede seguir a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify también, donde estamos ahora con nuestro podcast, y también agradecer profundamente a todos los que nos escuchan a través del programa Emisoras Culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, y también a usted que nos observa por Canal 53 de Cable Victoria. Recordarle que tenemos a su disposición un número de WhatsApp para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. 8306-5747. 8306-5747. Esta semana quiero agradecer profundamente a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, que durante ya mucho tiempo nos ha venido colaborando con una serie de temas muy importantes para el desarrollo de sus sistemas apícolas. En esta oportunidad traemos un tema muy innovador que ya se ha venido hablando mucho, pero que hoy pues vamos a profundizar en él y van a ver ustedes los beneficios. Vamos a hacer una relación entre lo que es la caficultura sostenible y la presencia de abejas. Cómo las abejas y el café nos llegan a desarrollar una mejora en los rendimientos productivos. A esto le llamamos servicios ecosistémicos. Por eso, esta semana, gracias a la participación de la doctora Natalia Aristizábal Uribe, vamos a ampliar sobre este importante tema y sobre diversas investigaciones que se han venido desarrollando en nuestro país para cuantificar, ya con números y con rentabilidad, cómo es el aporte de la apicultura y de otros servicios ecosistémicos en la producción de café. Esto va muy amarrado con estas prácticas de producción sostenible o Nama Café que hemos venido como instituciones del sector agropecuario y como su programa Agro y Más, que hemos venido desarrollando procesos de capacitación con ustedes. Quédense con nosotros esta semana en este importante tema para su interés, tanto caficultor como apicultor. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Entonces, bueno, como ya escucharon, hoy les voy a contar sobre un trabajo que hice en Costa Rica en colaboración con el CATIE y Copetarrazú, donde les voy a contar sobre los beneficios de la naturaleza para el bienestar humano y en particular para la producción de café. Em, Entonces quería comenzar con esta foto para contarles un poquito de mí, de dónde surgen estos intereses de esta investigación. Bueno, yo soy de Colombia, de Cali, Colombia, y crecí viendo paisajes muy parecidos a este que ven aquí en la foto, que de hecho esta foto es en Costa Rica, pero crecí viendo paisajes fuera de la ciudad de Cali, también agrícolas, muchos paisajes cafeteros y todos estos me inspiró como muchas ganas de estudiar y entender la naturaleza, lo cual me llevó a estudiar un bachillerato en biología en la Universidad del Estado de Luisiana. Y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en ecología, donde conocí y me profundicé en estos temas que les voy a hablar hoy, de los beneficios de la naturaleza para la producción de café. Y eso fue en la Universidad de San Pablo en Brasil. Y después hice un doctorado en recursos naturales con la Universidad de Vermont. Y ahí fue cuando empecé colaboraciones entre la Universidad de Vermont y el CATIE. Y llegué a Costa Rica y donde hice estos estudios que les voy a contar hoy. Entonces, como les conté un poquito rápidamente de mí, yo quisiera saber rápidamente si se puede, de pronto pueden poner en el chat para conocer un poquito, eh, para conocerlos a ustedes, conocer la audiencia. Me gustaría saber qué especie de abejas tienen en sus colmenas.
Si pueden poner para yo saber más o menos, me encantaría. Otra pregunta es si también cultivan café, aparte de la apicultura, se dedican también a cultivar café. Y si han notado en su región si ha disminuido las abejas en cuanto al número de abejas y también a el tipo de abejas, las especies de abejas que entonces si han disminuido las abejas nativas en su región. Aquí empiezo a ver el chat, principalmente abejas melíferas, melíponas. Bueno, ahí me van respondiendo y voy contando. Entonces, volviendo al punto de mi motivación para estudiar esto, es principalmente estudiar y entender la biodiversidad, la naturaleza. Y a medida que fui estudiando y preparándome para trabajar en conservación de la naturaleza, fui aprendiendo que los cambios climáticos eh, afectan esa naturaleza, afectan la biodiversidad y también los cambios en el paisaje. Con esto me refiero a cómo usamos nuestros recursos naturales, cómo usamos la tierra y cómo cambia el entorno de nuestras propiedades de la tierra. Entonces, un ejemplo de esto es cómo la agricultura, cuando es intensiva, puede afectar la biodiversidad. De hecho, uno de los principales, si no el principal motivo de la pérdida de biodiversidad es la intensificación y la expansión de la agricultura. Entonces, de esta forma, cómo gestionamos nuestras fincas es fundamental para la biodiversidad, porque cuando perdemos biodiversidad, perdemos algo que tiene valor intrínseco, que tiene un valor por sí solo. Pero también, cuando perdemos biodiversidad, perdemos servicios ecosistémicos. ¿Y a qué me refiero con servicios ecosistémicos? Me refiero a que los humanos dependemos de la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos son los procesos y condiciones que los ecosistemas y las diferentes especies que viven e interactúan dentro de estos ecosistemas mantienen y satisfacen las necesidades humanas. Entonces, algunos de estos servicios ecosistémicos se pueden cuantificar, los podemos medir, como les voy a mostrar en los proyectos que hice en Costa Rica, eh, pero también hay otros servicios que no se pueden medir, como por ejemplo una sensación de felicidad o de pertenencia que podemos sentir cuando vemos esos paisajes como los que les mostré en la primera foto. Entonces, en esta figurita acá a la derecha vemos muchos como las diferentes categorías que le llamamos a estos servicios ecosistémicos o a estas contribuciones de la naturaleza, que son divididas en diferentes categorías, pero hoy em, bueno, como esta foto que les digo, lo que podemos sentir como alegría o pertenencia, eso que hablaste, Alfredo, al principio de que producir café también es algo cultural, entonces eso también es un servicio que nos está proveyendo la naturaleza. Entonces, bueno, de entre los servicios ecosistémicos que se estudian, a el de polinización es uno de los procesos, es uno de los servicios más estudiados porque tiene una relación directa con el beneficio a los humanos, ¿no? Por ejemplo, la polinización por abejas, se estima que 75% de los cultivos principales que consumimos se benefician de la polinización por abejas y aproximadamente un tercio de la comida que consumimos depende de esta polinización por abejas. Entonces, es muy fácil medir de esta forma este beneficio que nos traen las abejas para los seres humanos. Y ha habido muchas investigaciones, muchos estudios que revelan una y otra vez que los ecosistemas que son ricos en biodiversidad, son ecosistemas que son capaces de soportar múltiples funciones y proveen más servicios ecosistémicos, incluida la polinización. Entonces aquí simplemente estamos viendo que entre más biodiversidad tenemos, más servicios de polinización. Pero entonces, ¿qué sabemos de este servicio de polinización o qué sabemos de la polinización en café? Sabemos que cafetales cercanos a los bosques reciben más polinizadores comparados con cafetales que están lejos de los bosques.
Entonces reciben más visitas, más tasas de visitación y y más homogéneamente durante épocas de floración. Son más estables las visitas. Em, También hemos visto que la polinización aumenta la formación y el peso de los frutos, y este rango que está acá es porque ha habido muchos estudios, entonces se encuentra más o menos que entre 2 y 59% es el aumento en la producción, y entre 7 y 27% el aumento en los frutos. Y también hemos visto que los polinizadores responden al manejo de la finca y a ese contexto del paisaje del que hablábamos antes. Entonces, aquí les voy a mostrar un estudio donde querían ver cómo afecta el número de polinizadores que hay, la cantidad de visitas que hacen. Entonces, acá podemos ver en el eje, aquí en este eje Y, podemos ver el número de frutos en relación al número de flores. Entonces, en este estudio encontraron que la relación es positiva, ¿cierto? Lo cual tiene sentido, pero entonces si nos fijamos en la línea negra, es cuando no hay abejas. Entonces vemos una relación positiva porque sabemos que el café arábica puede autopolinizarse. Entonces, pero cuando hay de 0 a 10 abejas, esta relación, hay más frutos por flores. Y cuando hay más de 10 abejas, esta relación es mucho más positiva. Entonces, sabemos que entre más abejas, mejor, hay más frutos. Entonces, la abundancia de las abejas también tiene un efecto. Pero, ¿quiénes polinizan el café en Costa Rica? Eh, este estudio con el CATIE que les voy a contar ahorita, encontramos que hay como 41 especies de abejas como mínimo, de abejas nativas que están visitando las flores de café. Y acá tengo unos ejemplos de lo que se encontró y me encantaría que me compartan el nombre común, como ustedes conocen estas abejas, em, para aprender también de ustedes. Entonces, muy comúnmente la abeja jicote, soncuano, la hormiga con alas, la mariola. Estas son abejas que se conocen y que se ven que visitan el café. Y bueno, y aquí yo sé que ustedes están muy familiarizados con el tema del café, pero para dar un contexto general, el café se produce a nivel mundial en toda la región del trópico. Se conoce como el cinturón productivo de café. Aquí vemos en este mapa en colores donde se produce el café en el mundo y en diferentes colores la cantidad de hectáreas que se producen. Entonces, en azul los países que más producen, y en amarillo los que menos producen. Eh, entonces sabemos que es un cultivo que tiene importancia ecológica, pero también social y económica, porque es uno de los principales cultivos en el mundo y en su cadena de suministro, desde las fincas hasta las cafeterías donde nos tomamos un café, esto le proporciona sustento a más de 100 millones de personas. Entonces, y de estos, más o menos 80% del café que se produce son en pequeñas fincas de menos de 2 hectáreas, en familias que son vulnerables a estos cambios grandes globales y en el mercado. Entonces, a nivel social y económico también tiene un gran impacto. Y enfocándonos en Costa Rica, también, como bien lo dijo Alfredo, es de máxima importancia por el tema cultural. Hay más de 94.000 hectáreas de café, de tierra usadas para la producción de café. Se estiman más o menos 29.000 familias campesinas, del cual 86% son pequeños productores, y la producción de café contribuye a más o menos el 8% del PIB agrícola. Entonces, como he mencionado que las fincas cafeteras son importantes para la conservación, quiero contar un poco como a qué me refiero con esto. Y aquí en estas fotos podemos ver diferentes sistemas de café que ofrecen diferentes niveles de conservación y por lo tanto diferentes niveles de servicios ecosistémicos. Entonces, aquí en la izquierda vemos como un gradiente de cómo encontramos las fincas, el manejo de las fincas, donde podemos tener, como vemos aquí abajo, un monocultivo a pleno sol,
entonces un cultivo un poco más intenso a pleno sol, o podemos ir subiendo en complejidad de lo que encontramos en las fincas, donde podemos también tener un monocultivo bajo sombra, entonces como una segunda capa de cultivo que ofrece algo de sombra, y así sucesivamente, o ya volviendo a algo un poco más en el más rústico, donde básicamente cultivamos café casi que dentro de un bosquecito. Entonces, en este gradiente de posibilidades de cómo manejar una finca, pues tenemos, esto tiene un efecto en esa naturaleza que vive en la finca y en las abejas. em, y aquí tenemos dos fotos también de cómo pueden lucir un cafetal a pleno sol, como ven a la mano derecha, o un café en sistema agroforestal con una mezcla de otros árboles, de frutas y de sombra. El agro y más. Ya regresamos. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Sabías que en el ICAFE tenemos una política de género? Si sos mujer y formas parte de la cadena de valor del café, únete a nuestra comunidad de mujeres y café. Podés contactarnos al WhatsApp 64300885. Recuerde, en el ICAFE buscamos una participación igualitaria de la mujer en el sector. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Continuamos. El agro y más. Gracias porque se mantienen con nosotros en este su programa agropecuario. Saludo aparte de los amigos del programa de emisoras culturales del ICER, Boruca, Buenos Aires, Pérez Celedón, por supuesto Los Santos, Upala, Pital, Los Chiles, el Radiosistema Cultural Nicoyano, por supuesto el Radio Cultural de Poriscal, en fin, a todos los que nos permiten llegar hasta sus hogares. Agradecer profundamente que todas las semanas ustedes se informan y se capacitan a través de este su programa Agro y Más. También saludar a usted que nos observa a través de Canal 53 de Radio Victoria y a través de todas las plataformas que tenemos siempre a su disposición. Importante tema el de esta semana, ¿verdad? Bueno, ya después de haber desarrollado un poco sobre estas generalidades y algunos de estos servicios ecosistémicos, vamos ya a profundizar en lo que fue este proyecto para medir el efecto de la polinización de las abejas en los rendimientos y en la calidad del café. Así que presten mucha atención a este tema de esta semana, donde también no solamente estamos tocando lo que es el tema de la apicultura, sino también la rentabilidad en los sistemas de café, siempre enmarcados en una serie de prácticas o temas de Nama Café. El agro y más. Bueno, con este contexto voy a empezar a contarles de este proyecto que surge en colaboración entre el CATIE, el Gant Institute del Medio Ambiente, el Instituto de Medio Ambiente, donde hice mi estudio de doctorado, y Copetarrazú. Este aquí es el equipo entero. Aquí está el equipo de campo: Silvia Mora, Dani Castillo, Juan Bosco Murillo, Jimmy Porras, gerente de innovación y sostenibilidad en Copetarrazú, y mis compañeras del CATI, Alejandra Martínez Salinas y Adina Chain Guadarrama, y mi profesor Taylor Ricketts. Entonces, entre todos en esta colaboración queríamos entender cómo afecta la polinización de abejas al rendimiento del café, que se ha estudiado mucho. Queríamos ver esto en Costa Rica, cómo lo afecta, y un poco más novedoso,
que se ha estudiado menos es cómo afecta la calidad del café. No solamente cuánto café, sino qué tan bueno sabe ese café. Entonces, este estudio lo hicimos en la región de Los Santos, en la finca de Copetarrazú. Y para estudiar esto, para cuantificar este efecto de la polinización en abejas, hicimos unos experimentos en campo, donde lo hicimos exclusión de abejas en estas bolsas que pueden ver aquí. Esas abejas son un material como de velo de novia, donde impedía hasta las abejas más chiquitas pasar, pero pasaba la luz y el viento. Entonces las pusimos antes de que abrieran las flores, en la florea del 2021, y solo estuvieron una semana mientras las flores estaban viables y ya después las quitamos para no interrumpir la producción y el desarrollo normal de los frutos. Entonces, este experimento lo hicimos en 30 plantas en la finca de Copetarrazú y aquí, como pueden ver, teníamos entonces 2 ramas expuestas a las abejas normal, como estarían sin nada del experimento, lo que llamamos como el control, y 2 ramas que excluíamos a las abejas, entonces sin abejas. Y queríamos comparar al final esa producción de café con y sin polinización de abejas. Entonces, en el 2022, en enero del 2022, comenzó la cosecha. Ahí estuvimos en el laboratorio de Copetarrazú. Nosotros mismos procesamos los frutos, les quitamos la cáscara y los estuvimos secando ¿cómo es que es? Los 7 días de sol que necesitan para llegar a la humedad de 11-12%. Bueno, seguimos todo el proceso normal de secar y cuidar el café hasta que pudimos llevarlo a los catadores de la cooperativa. Son catadores de café certificados de la cooperativa que están mirando el control de calidad, Jairo Rojas Monge y Jesús Elizondo Valerio, y ellos hicieron pruebas, cataciones de café sin saber cuál café había sido polinizado y cuál no. Entonces eran pruebas a ciegas para que esto no afectara su percepción del café. Entonces, estas pruebas del perfil de taza consisten en medir 10 variables. Estas son las 10 variables que tienen acá, entre ellas aroma, sabor, persistencia, acidez, cuerpo, bueno, 10 variables que miden y al final cada variable suma 10 puntos y entre todas entonces es un total de 100 puntos. Y acá en esta rueda simplemente es para mostrarles la cantidad de palabras, de descriptores que se pueden usar, que perciben estos catadores con sus paladares tan especializados para poder distinguir y describir el café que están probando. Entonces, bueno, ya directo para ver unos resultados. En cuanto al rendimiento, aquí tenemos, en este eje, aquí tenemos la respuesta, o sea, la proporción de frutos, la proporción final de frutos, o sea, cuántas de esas flores que excluimos, cuántas de ellas, o bueno, cuántas de las flores que contamos en nuestros experimentos, cuántas se volvieron frutos. Y aquí tenemos nuestro tratamiento, las ramas que estuvieron expuestas a las abejas y las ramas que estuvieron excluidas con las bolsas. Entonces, en cuestión de frutos, encontramos que las plantas, las flores polinizadas por abejas, producen 9% más frutos que las que no recibieron polinización de abejas. Y estos frutos también en el laboratorio, antes de procesarlos, los pesamos porque queríamos saber si había un efecto también en el peso, si de repente eran más frutos pero más chiquitos o viceversa. Y encontramos algo parecido, encontramos lo contrario, que las flores que fueron polinizadas producen frutos que son 7% en general, más, pues pesan 7% menos. Entonces es como unas por otras. Más frutos, pero de pronto más chiquitos, menos pesados. Y en cuanto a la calidad, al perfil de taza, como les dije, estos 10 variables que ellos están midiendo
que ellos están midiendo, es que acabo de caer en cuenta que tenía un videíto para mostrarles la catación. Ahorita se los muestro, me lo salté. Bueno, este total, que es el que se da, ¿no? El puntaje sobre 100, en este no encontramos diferencias en esta puntuación final del perfil de taza entre los experimentos. O sea, no se detectó en el perfil de taza total diferencia entre café que fue polinizado por abejas y café que no recibió polinización. Pero quisimos ver si había diferencia en alguna de estas variables individualmente. Entonces, no el total de las 10, sino miramos en cada una de ellas. Y encontramos que dos variables sí se diferenciaban. Entonces, en el aroma y en el balance. Les voy a mostrar rapidito cómo es la catación. Bueno, yo tuve la dicha, la oportunidad de estar ahí y aprender un poquito de ellos, de cómo la catación, y es la verdad, es fascinante. Es súper exacto y hay mucho control de cómo se hace todo, cómo se prepara, cómo se tuesta el café y, y cómo se calibra el paladar de los catadores. Bueno, es de verdad fascinante. Entonces, volviendo a los resultados. Entonces, cuando miramos ya individualmente esas variables del perfil de taza, encontramos que el café polinizado por abejas obtuvo un puntaje de 2% más alto en aroma. Acuérdense que ellos estaban catando el café sin saber cuál era polinizado por abejas o sea, cuál era polinizado cruzado por abejas. Y encontraron que, al contrario, el café que fue polinizado por abejas obtuvo un puntaje de 2% menor en balance. Entonces, parecido a lo que encontramos con el rendimiento, aquí vemos también como una compensación, que el café polinizado por abejas mejoró el aroma en 2%, pero bajó un poquito el balance del perfil de taza. Y estos cambios de 2% pueden parecer sutiles, perdón, pero pueden tener implicaciones muy grandes para los productores, por lo menos los que están en el mercado de café de especialidad. Porque, por ejemplo, otro estudio que estaba analizando cómo influyen los puntajes del perfil de taza en las subastas de la tasa de excelencia, encontraron que los precios del café aumentan hasta un 6,5% con puntuaciones de aromas altas. Entonces, aunque el perfil de taza en total no encontramos una diferencia, el que haya un efecto, una mejoría en el aroma puede tener un impacto muy grande a la hora de vender el café en estas subastas. Bueno, entonces repasando un poquito lo que encontramos, la polinización de abejas puede generar compensaciones en la calidad y el rendimiento de café. Encontramos que el cuajado final subió, o sea, hubo más frutos en un 9%, pero el peso medio bajó un 7%, y que el puntaje de aroma subió en un 2%, pero bajó en el balance en un 2%. Entonces, estas diferencias del rendimiento que encontramos 9%, pues es increíble lo que esto es, un impacto muy grande que puede tener para las fincas, muy positivo. Pero de hecho, comparado con otros estudios, como les conté que esto ha sido estudiado bastante, es un poquito, eh, es menos que en otros estudios. Hay estudios que han encontrado que la polinización de abejas de hecho aumenta un 20%, y en café, en robusta, de hecho, hasta el 95%. Y lo que creemos aquí es que en esta finca, eh, el manejo era bastante elaborado, de pronto había una compensación con, con el cuidado y el manejo que se hace en las plantas, entonces tal vez ese efecto de la polinización no quedó como enmascarado con fertilizantes o alguna otra parte del manejo que le estaban haciendo. Pero bueno, entonces de este estudio
Vimos cómo las abejas benefician el café en rendimiento y en calidad, y también vimos que, como todo en la vida, no todo es bueno ni todo es malo, es un poquito como unas por otras. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Voy subiendo por un trillo y contemplo el cafetal, vestido como una novia de blancura sin igual. Una novia perfumada con aromas de café, fragancia que huele a campo y a nostalgias del ayer. Fragancia que huele a campo y a nostalgias del ayer. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. Las abejas afanosas vuelan todas en tropel, buscando en la flor el néctar para convertirlo en miel. Mientras tanto van llegando el polen de flor en flor, como agentes importantes en la polinización, como agentes importantes en la polinización. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. Y con el tiempo un milagro llegará a suceder. Del óvulo fecundado nace un grano de café. Pronto ya estará maduro y hay que irlo a cosechar. Y después de un buen proceso está listo para tomar. Y después de un buen proceso está listo para tomar. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. Vamos a coger café, bien alegres y sonrientes, a ganarnos el jornal con el sudor de la frente. Disfrutemos esta fiesta y aunque estamos en revela. ¡Uy, qué rica está esa mata! Aquí cojo una cajuela que me reciba en la calle para echarme un carrerón. Es que tengo que socarle, el corte va lo mejor. Y después de esta breteada a la casa llegaré a descansar un ratico y a tomarme un buen café. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. ¿Dónde va el corte? El agro y más. Ya regresamos. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca. Zona Norte y Valle Occidental. Valle Central. Los Santos. Turrialba. Pérez Celedón. Cotobruz. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.
somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Mil gracias porque se capacitan y se informan con nosotros semana a semana. Gracias porque nos permiten llegar hasta sus hogares, tal vez a usted que viene en carretera, que saca un tiempito libre para capacitarse sobre temas agropecuarios. Recuerde que nos puede encontrar en YouTube y en Spotify, donde usted puede ver nuestros programas y también puede escuchar nuestro podcast sobre este y sobre otros temas de interés agropecuario. Nuevamente agradeciendo a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura por este importante tema y por supuesto a la doctora Natalia Aristizábal por profundizar sobre este importante tema de investigación que se ha desarrollado en nuestro país. Bueno, producto de este análisis, de esta investigación del efecto de la apicultura en la producción de café, pues se desglosaron, digámoslo así, otros proyectos para determinar cuáles otros servicios ecosistémicos también están afectando beneficiosamente a la producción de café. Por eso, en este tercer y último segmento, se va a profundizar en el efecto de las hormigas, en el control de broca, preste mucha atención, y también el efecto generalizado de la fauna sobre la productividad y rentabilidad del café. Algunos ejemplos de algunas prácticas que ya estamos implementando en nuestro país para propiciar esos ecosistemas en base a lo que es la producción de café y la apicultura. Presten mucha atención a este último segmento de su programa Agro y Más. El agro y más. Y ahora quiero mostrarles, pues quería tomar la oportunidad para compartirles de otros dos proyectos que he participado y que muestran de qué otras formas hemos estudiado estos beneficios de la naturaleza para la agricultura. Y uno de ellos de hecho fue cuando empecé en este tema, que fue observando la cantidad de hormigas que habitan en las fincas cafeteras, como ellas anidan en las plantas cafeteras. Y acá les voy a mostrar otro videito de un experimento que hicimos para saber cómo las hormigas que están anidando en las plantas, eso era más una observación, simplemente como para empezar a entender el sistema. Y pusimos pusimos broquitas que colectamos, pues brocas que colectamos, las pusimos como unos frutos ficticios que hicimos de plastilina y se las ofrecí, las poníamos cerca de los nidos de las hormigas y queríamos ver qué hacían, si les importaba o no y cómo reaccionaban las hormigas. Entonces miren cómo la hormiga reacciona apenas detecta la broca que le ofrecimos. Lo voy a devolver, a ver si pueden ver. Yo puse la broca aquí y miren la hormiga lo que hace. Inmediatamente la coge y se la lleva para el nido.
Entonces, esta observación me hizo pensar en una escala grande si esto era como algo de esta hormiga, bueno, o de estas hormigas que vimos este día, o si de pronto a escala grande esto era un beneficio que las hormigas, por defender su territorio, por defender su nido que está en la planta de café, acaban defendiendo la planta de la broca. Y entonces proveen un servicio a la producción de café, controlando la broca. Entonces, medimos cuánto las hormigas protegen el café de la broca con experimentos de exclusión muy parecidos a cómo excluimos las hormigas. Evidentemente, usamos otros materiales. Aquí no usamos mallas porque las hormigas se van a meter por cualquier malla que encuentren, pero lo que usamos fue este pegante acá que ven en azul, que es un pegante que es una barrera completamente y donde las hormigas no pueden pasar. Y también aislamos las ramas donde trabajamos para que no crearan puentes o no saltaran. Bueno, fuimos muy meticulosos con la forma de excluir y controlamos, hicimos análisis para saber si nuestro experimento sí funcionó o no. Medíamos la actividad de hormigas en nuestras ramas, entonces teníamos una seguridad de que el experimento sí funcionó y que sí estábamos excluyendo a las hormigas. Y así pudimos comparar la producción de café y ver qué tanta broca había cuando las hormigas tenían acceso a las ramas de esos frutos o no. Entonces, este experimento lo hicimos a una escala más grande porque queríamos queríamos ver cómo también el ambiente, el paisaje, cómo se usaba lo que había en torno a las fincas, si había bosque o no, qué tan lejos quedaba el bosque, todo eso. Queríamos ver ese contexto del paisaje, cómo afectaba este proceso de las hormigas ayudar con la broca o no. Entonces, estos experimentos los repetimos en 30 fincas y esas 30 fincas tenían en 2 kilómetros alrededor de ellas, se diferenciaban por la cantidad de bosque que tenían. Y así pudimos hacer un gradiente de fincas que tenían en 2 kilómetros 9% de bosque alrededor de ellas, hasta unas fincas que tenían más del 50%. Y así podíamos entonces también como analizar cómo el bosque afecta este servicio de las hormigas. Y lo que encontramos, aquí tenemos entonces, aquí vamos a ver el daño por broca. Lo que medimos fue cuánto daño había hecho la broca en los frutos que contamos y monitoreamos a lo largo de toda la producción de café. Y teníamos nuestro tratamiento, hormigas, no hormigas. Entonces, encontramos que las hormigas disminuyen la probabilidad de broca en un 40%. Entonces aquí, donde habían hormigas, donde las hormigas estaban actuando normal y pasando normal por las plantas, el daño era 40% menor que cuando excluíamos las hormigas. Y cuando queríamos entender cómo el paisaje, cómo el bosque alrededor puede estar afectando esto que encontramos acá, de hecho encontramos que entre más bosque hay, esto es la cobertura forestal en esos 2 kilómetros. Entonces, las fincas que tenían más bosque tenían menor probabilidad de presencia de broca. Y ese servicio que las hormigas están proveyendo, de hecho, es mucho mayor a escasez de bosque. Entonces, esto fue un proyecto que hice en Brasil, en mi maestría en Brasil en el 2014-2015. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien, entonces vamos a volver a Costa Rica porque quiero entonces contarles de un proyecto que hicimos para entender un poco más a profundidad estos servicios de polinización, porque sabemos que las abejas no existen solas en las fincas, ellas están todo el tiempo interactuando con otros organismos, están interactuando con otros insectos, con sus propios predadores, aves que están también por ahí. Y queríamos entender cómo interactúan los servicios ecosistémicos que proveen las abejas y las aves en la producción de café. Porque así como
las hormigas ayudan a controlar la broca. Las aves también son conocidas como las aves insectívoras, las que comen insectos, son conocidas por comer broca, entonces ayudan también a mantener las poblaciones en las fincas más bajitas. Este proyecto también fue una colaboración entre el Instituto GON del Medio Ambiente y el CATIE y fue liderado por Alejandra Martínez y Adina Chaín Guadarrara. Este es el equipo entero. Y les voy a contar entonces un poquito de cómo respondimos, cómo incluimos un poquito más de complejidad en nuestro experimento, donde podíamos analizar no solo las abejas y la polinización, sino su interacción con otros organismos, en este caso las aves. Entonces, este es el estudio, la pregunta: ¿cómo interactúan las abejas que sabemos que están polinizando el café y cómo interactúan entonces las aves que también están por ahí alimentándose de insectos, entre ellos la broca? Y en este estudio, entonces, lo hicimos, se hizo en la región de Turrialba, entre las provincias de Cartago y Limón, y se hizo también en 30 fincas porque también queríamos incluir variables del paisaje. Queríamos ver si el manejo de la finca también tenía algo que ver, entonces queríamos hacer esto en diferentes fincas. Entonces, en este mapa pueden ver los límites del corredor biológico volcánica Central Talamanca, y en los triángulos negros pueden ver dónde fueron nuestros experimentos. Entonces, en cada una de estas fincas habían 8 plantas seleccionadas, 4 que eran excluidas. Hicimos unas exclusiones grandes para que no entraran unas estructuras grandes para excluir las aves, y 4 para excluir las abejas. Entonces, aquí yo creo que va a quedar un poquito más fácil. Aquí tenemos fotos. Entonces teníamos, en vez de ser solo 2 tratamientos, como en los experimentos anteriores donde había como abejas sí o no, hormigas sí o no, aquí teníamos 4 tratamientos. Entonces, estas estructuras que ven aquí, con palos de bambú rodeadas como de una malla para pescar, se impedían las aves, aún las aves chiquitas, impedían hasta como para un colibrí, perdón, y podíamos excluir entonces la mitad de las plantas para comparar la producción de café con y sin aves. Y las mismas estructuras que usamos para el experimento de calidad que les conté al principio, excluimos las abejas también en la época de floración. Entonces, estas mallas, estas bolsas para excluir las abejas, es muy importante recordar que las pusimos antes de que las flores abrieran, justo antes, y solo estuvieron puestas durante la floración para no afectar la producción de la planta. Y entonces, para resumir el experimento, tenemos 4 tratamientos. Tenemos ramas sin abejas y ramas con abejas, y dentro de estas estructuras tenemos entonces flores o ramas que estuvieron solo expuestas a las aves, que no tuvieron ni aves ni abejas. Otras que tuvieron el control, que estuvieron ambas, o sea, estaban produciendo café como lo producen normalmente, con abejas y con aves, y unos que tenían exclusión de aves, o sea, solo abejas. ¿Ok? Entonces aquí, en este eje, vamos a ver la proporción de frutos cuajados. ¿Cuántas de esas flores se convirtieron en fruto en relación a la presencia o ausencia de las aves y las abejas? ¿Vale? Y van a ver unas letras que van a indicar si esa diferencia entre esas barras es significativa o no. Ok, entonces, poco a poco. Estos son los resultados. Y aquí lo primero que vemos es que cuando hay abejas, hay más frutos cuajados. Eso es así de golpe lo que vemos, y lo que no nos debe sorprender porque sabemos que la polinización ayuda mucho.
Pero mirando un poco más en detalle, podemos ver que la proporción de frutos fue mayor en la presencia de abejas y aves, comparado a los otros tratamientos, en un 62%. Y también podemos ver que el siguiente es el tratamiento donde solo hay abejas. Ahora vemos aquí, en este lado, donde no hubo abejas, donde dentro de las bolsas donde no permitimos las abejas, vimos que se observa la menor proporción de frutos maduros en comparación a los otros. Y esto, visto de otra forma, es cuando las abejas y las aves están presentes, o sea, en condiciones normales, tenemos 12% más frutos que cuando no están ninguno. Esta barra aquí no tenemos ni abejas ni aves. Entonces, cuando están ambos, las abejas y las aves, tenemos 12% más de frutos cuajados. Y si solo están las abejas presentes, cuando excluimos aves, pero sí tenemos abejas, tenemos más de 6% frutos que cuando no está ninguno. Entonces, aquí tenemos 6.5% más frutos cuajados que aquí, en el tratamiento que se excluyó todo. Entonces, cuando solo están las aves, no hay diferencia que cuando no está ninguno. En la cantidad de frutos que se producen, no hubo diferencia. Cuando no hay abejas, no importaba si las aves estaban o no. Es cuando están juntas que tienen un efecto mayor que inclusive cuando solo están las abejas polinizando. Esto es súper interesante, porque podríamos asumir que lo único que importa es si hay abejas o no, ya que ellas son las que están polinizando. Pero vemos que hay un efecto mayor cuando las aves también tuvieron acceso a esos frutos. Y este estudio midió muchas otras cosas que no les estoy contando acá, pero podemos pensar que es porque las abejas están proveyendo un servicio de control a la broca y de pronto otras cosas más que todavía no entendemos, que no son muy evidentes. Pero entonces de esta parte del estudio, lo que podemos ver es que tener abejas es lo más importante. Entonces, una cosa muy interesante que se hizo en este estudio también fue que en el campo donde se hicieron estos experimentos se tomaron datos de rendimiento para estimar pues estos servicios, estos beneficios de aumento, cuánto realmente pueden tener un impacto económico. Entonces, se hicieron estos estudios de productividad y se estimó que bajo una producción en condiciones normales, o sea, cuando hay aves y abejas, se produce más de casi 13.000 kilogramos por hectárea, lo cual en lo que estaba el precio cuando se hizo este estudio, sería más o menos como $4.300 por hectárea. Entonces, es un impacto muy grande. Y esto es en condiciones normales. Pero entonces cuando queremos como cuantificar ese servicio, que yo entiendo perfectamente, como les repito lo que les dije al principio, hay beneficios de la naturaleza, hay contribuciones que podemos medir y ponerles un valor porque significan más o menos productividad de café y así, pero no todas las contribuciones de la naturaleza, no todos estos servicios, pues pueden ser monetizados, ¿verdad? Pero en este instante, para poder llegar a un estimado de cuánto sería de pronto producir café con pérdida de aves, sin la presencia de las aves, esto podría tener un impacto de más de $500 por hectárea. Y cuando perdemos las abejas, son más de $1.000 por hectárea. Ahora, cuando perdemos ambos, son $1.000.66 por hectárea.
Entonces son unos impactos que, como vemos, sí hay una interacción entre ellos y la pérdida es mayor o la ganancia es mayor cuando están ambos animales habitando las fincas cafeteras. Bueno, entonces, resumiendo lo que aprendimos hoy, primero aprendimos que la producción de café y los productores de café se benefician de la naturaleza y que a esto le llamamos servicios ecosistémicos, servicios que provee la naturaleza. Del primer trabajo aprendimos que la polinización por abejas aumenta la proporción de frutos cuajados y la calidad del aroma del café, lo cual puede tener un impacto muy grande a la hora de vender el café en subastas y en el mercado de café de especialidad. En el segundo proyecto vimos que las hormigas y la cantidad de bosque alrededor de las fincas disminuye la presencia de la broca. Y en el último proyecto vimos que los beneficios de las aves y las abejas son mayores en conjunto que por separado. Entonces, de esto quería llevarlo un poquito de regreso a las fincas y poder traducir un poco de esto que aprendimos con estos proyectos a como cuáles serían algunas recomendaciones para cuidar de estos servicios ecosistémicos y por ende cuidar de los animales que nos lo están ofreciendo, cuidar las abejas y las aves y la naturaleza en general. ¿Qué recomendaciones para las prácticas de la finca? Pues entonces son prácticas parecidas para cuidar de las abejas en sí, de su hábitat, de los recursos que utilizan para anidar y para alimentarse. Entonces sería disminuir el uso de herbicidas y de insecticidas y la frecuencia de las podas y las chapias. Esto ayudaría a aumentar el número y tipo de flores y recursos que hay a la hora cuando no esté el café florecido, pues esto podría ayudar a aumentar un montón los recursos que encuentran las abejas. A su vez también aumentando el número y tipo de árboles de sombra, esto crea más complejidad en el paisaje, más opciones de hábitat para las hormigas, para las abejas, para las aves, y conservar o reforestar parches de bosque en lo que sea posible dentro de las fincas, dentro y al lado de las fincas. Entonces, bueno, con eso quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, por la invitación una vez más, agradecer también a todos los coautores, a todo el equipo de estos proyectos aquí en esta lista y a todas las organizaciones que ayudaron a financiar y con el apoyo logístico, especialmente a el CATIE, Copetarrazú y la Universidad de Vermont. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado así al final de su programa Agro y Más, concluyendo otra semana de un importante tema de interés para el sector. Durante mucho tiempo, tanto en las instituciones del sector agropecuario como su programa agropecuario, hemos venido enfatizando en procesos de capacitación, tanto en temas apícolas como en temas de caficultura. Interesante poder mezclar estas dos actividades porque ya se está vislumbrando o ya se tiene información clara sobre los beneficios de esta relación de servicios ecosistémicos en la producción de café. Agradecemos nuevamente, de verdad, a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura por la importante información que nos brinda. Recordarles que también los puede buscar a ellos tanto en Facebook y en YouTube como Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, donde hay una serie de temas muy importantes con los cuales ellos también han capacitado a toda la población apícola y al público en general. Agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado esta semana, me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Nos vemos, hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.